La ética médica en la práctica clínica, como bien, yo soy magíster y doctor en gobernabilidad y políticas públicas y además he sido jefe del servicio de cirugía plástica y quemados hasta hace poco y agradezco, como dije, a la asociación que me ha invitado. ¿Qué cosa es la medicina? Todos sabemos que la medicina es el campo de estudio relacionado con el cuidado de la salud y proviene del latín medicina, que hace referencia a la ciencia que permite prevenir, tratar y curar las enfermedades o afecciones del cuerpo humano. Prevención, diagnóstico y tratamiento de las condiciones médicas son parte de su manejo y está enmarcado de lo que siempre se habla, que la medicina es ciencia, arte y ética. Se enmarca en esta triada, no solamente es arte, es ciencia y es técnica. San Isidro de Sevilla decía que es la ciencia que protege o restaura la salud del cuerpo y su campo de acción. Y también hace mención a los medicamentos, a las medicinas que son los medicamentos. Voy a pasar rápidamente porque hay mucha información que yo he logrado captar y esperemos que les sea del agrado de ustedes. ¿Qué cosa tiene de especial la medicina? Acá tenemos Asclepio y según la Real Academia, la medicina es el conjunto de conocimientos, técnicas aplicadas a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y en su caso a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir. Es una de las profesiones más antiguas, antes asociada con el chamanismo, con los curanderos y a raíz de que ha comenzado a tener su condición científica, esta se ha convertido en algo de sumo y de suma importancia. Pero esto está obviamente ligado a algo que es fundamental y que es la filosofía, y lo vamos a comentar. ¿Qué dice Pellegrino, que es uno de los estudiosos americanos más importantes que ha hablado sobre la medicina y la filosofía? Dice, la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Los médicos desde Hipócrates decía, el oficio es duro y el arte es difícil. El oficio es el acto médico y el arte es justamente la capacidad de poder atender al paciente, entenderlo y poder manejarlo y tratarlo. Dejando sentado que la medicina y los actos médicos deben ser ciencia, no podemos evitar que lo más importante es la relación médico-paciente. Y ese justamente es el éxito que va a radicar en esta triada que hablamos del arte, la ciencia y la técnica. Eh, Acá vemos qué cosa decía Cicerón. La verdadera medicina de la mente es la filosofía, decía Cicerón. Entonces, no está desligada y trabajan juntos, participan juntos, actúan juntos. La medicina como ciencia se plantea muchos problemas filosóficos, entonces ontológicos, metodológicos, epistemológicos, etcétera. Entonces, la filosofía va a dotar al personal de la salud de las herramientas para explicar y entender el sufrimiento, la muerte, la vida, la dignidad, la enfermedad, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos que son tan complejos y que cada paciente lo maneja de manera diferente. ¿Qué cosa dice la Enciclopedia Británica con respecto a la filosofía? Viene del griego que dice amor a la sabiduría. La filosofía de la medicina, voy directamente a ella, es una rama de la filosofía que va a explorar cuestiones teóricas de investigación y práctica dentro del campo de las ciencias de la salud, específicamente en temas de epistemología, metafísica y sobre todo ética médica, que es lo que nos interesa. La filosofía va a ayudar a conocer cuál es el verdadero valor de la medicina. Y son, como dice abajo, disciplinas inseparables, condenadas a amarse permanentemente. Una sin la otra no existen.
Entonces, el fin último de la filosofía de la medicina consistirá en desarrollar una construcción intelectual que integre todos sus componentes, tomando siempre la relación entre el médico y el enfermo, que es el fin. Entonces, la praxis está basardada por la ontología, la epistemología y la ética. ¿Por qué la medicina no se concibe la filosofía? Porque justamente la filosofía va a abordar todos estos temas que es la ética médica, la bioética, que lo hablaremos en su momento, y la medicina basada en evidencia. Además, el concepto más usado actualmente en filosofía de la medicina, que es la bioética, que lo vamos a mencionar. Eh, la tarea básica de esta filosofía de la medicina es delimitar y definir lo propio y singular del arte terapéutico, que es en dos planos, descriptivo y prescriptivo. Que dice el New England, dado los retos que enfrenta la medicina del siglo XXI, la necesidad de que los médicos hagan un compromiso formal por llevar una conducta moral diligente y ética al servicio de sus pacientes debe no puede, debe ser más fuerte que nunca en estas épocas que estamos viviendo. ¿Qué cosa es salud y qué cosa es enfermedad? Porque para entender todo esto tenemos que describir qué es salud y qué es enfermedad. En el año 1946, un reconocido médico, historiador de la medicina, fue uno de los que inspiró la definición de salud en la Organización Mundial de la Salud, y que dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente lo que hablan, que dicen que son la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz, la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados. Acá lo dice en el año 46, un estado de perfecto bienestar físico, mental y social. Acá nuevamente lo repito como para que quede claro, la salud y la enfermedad. El concepto de salud es lo opuesto a la enfermedad, a punto que se puede decir que la enfermedad es un valor negativo y la salud es el valor positivo. Enfermedad justamente viene del término del latín infimitas, que significa no firme, desvaimiento. Y entonces la salud y la enfermedad lamentablemente son parte de la vida, del proceso biológico y de las interacciones medioambientales. Acá dice el Oxford English Dictionary define la enfermedad como una condición del cuerpo o de alguna parte del órgano del cuerpo en que sus funciones están perturbadas. Hay un concepto que se está hablando mucho, que son los determinantes de la salud. La medicina, en general, actualmente, el Ministerio de Salud y las políticas en salud, hablamos de los determinantes de la salud. ¿Por qué? Porque estos son los que van a realmente afectar el estado de los ciudadanos. Nos va a generar enfermedades y lo voy a mencionar ahora. En la Carta de Ottawa sobre promoción de la salud ya se comienza a hablar sobre estos determinantes de la salud. Y quiero mencionar acá, en este estudio que estoy trayendo, quiero rápidamente llevarlo, acá están los determinantes que son muchos, abarca aspectos subjetivos y objetivos, y que se trata de un concepto positivo que tiene que ver con los temas sociales, el medio ambiente. Acá lo dice muy claro, los determinantes sociales son los factores no médicos que afectan el acceso de la atención. Y quiero mencionar, y traje esta información que me parece muy relevante. Según este filósofo, los resultados de la salud y médico, además de la población, están condicionados por cuatro grandes factores. La biología o la herencia, que representa el 28% de los casos de mortalidad.
El ambiente, el 19%, afecta a los seres humanos. Los estilos de vida representan el 42% de las causas de enfermedad y mortalidad. Y finalmente, el sistema sanitario es responsable del 11% de los casos de enfermedad o muerte. Sin embargo, ¿qué dice este estudio? El gasto mundial está destinado a estos factores es inversamente proporcional, ya que el 80% se destina a los sistemas de salud y el resto de los que tienen mayor incidencia tienen menor presupuesto. Entonces tenemos que evaluar estos detalles. Y entramos al tema, qué cosa es ética y qué cosa es moral, ¿no? Entonces acá está la filosofía, ya lo comenté, en que la filosofía tiene una serie de acápites. Tenemos justamente lo que hablábamos, la nociología, la axiología, la teología y la ética y la moral es parte de esto. ¿Qué cosa es la ética y qué cosa es la moral? ¿Y por qué estamos estudiando todo esto? Los avances en biotecnología, como el CRISPR, la inteligencia artificial, la privacidad de los datos, la muerte subrogada, la longevidad, lo que se está avanzando en todo lo que es la biotecnología, generan decisiones y conocimientos que los médicos tenemos que conocer y sobre todo guardar con respecto a los datos en inteligencia artificial. En tanto información que nos llega y los recursos limitados, los médicos y los sistemas de salud vamos a tener que tomar decisiones. Entonces, nuestra formación moral y ética decidirá qué cosa vamos a decidir cuando estemos con el paciente o cuando estemos en un sistema de salud, en un cargo de gestión. Entonces, la ética como ciencia es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana. Es básicamente la investigación, el estudio que se hace de los códigos morales. La moral son las reglas y las normas que guían los juicios de cada uno de nosotros. Son parecidos, pero no iguales. Entonces siempre confundimos a veces qué cosa es uno y qué cosa es el otro. La moral es el conjunto de reglas que se generan de manera individual o grupal y se aplican a todos los actos de la vida cotidiana y guían nuestros eh, actos y nuestros juicios. La moral se refiere a creencias y acciones. La ética, acá lo decimos, hay una confusión. Y la ética, que quiere decir costumbre, es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito. La moral es relativo a las costumbres y a las acciones de la persona en su obrar en relación del bien con el mal. Son disciplinas complementarias. La ética dirigida a la reflexión, la moral dirigida a las normas. Y acá vamos a mencionar por qué la ética es indispensable para el médico, porque ahí viene el concepto de ética médica, porque es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones. Rápidamente voy a llevar, es el comportamiento, la conducta y el actuar. La ética médica, que es lo que nos interesa, es una disciplina que acompaña al médico a lo largo de toda la vida de su carrera. Permite en su condición de ética aplicada analizar los problemas que se le presentan en el día a día y cómo manejar problemas como el dolor, la muerte, la enfermedad, los problemas sociales, etcétera, 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 que creemos que cada uno de nosotros nos vemos enfrentados todos los días. La ética en su concepto primigenio analiza las conductas, el comportamiento de las personas y los califica como aceptables o no aceptables. La ética médica en ese mismo sentido va a orientar la conducta y el accionar del profesional médico cuando hace el acto médico adecuadamente. Y esto está adecuado a un
concepto de la deontología, que es las normas que van o las reglas que hacen para que el acto médico sea correcto. Entonces, ahí surge la deontología, que es el consenso establecido por los pares. Lo hablaremos también. Entonces, acá está el concepto de ética y moral. Moral es la ciencia, ética es la parte de la filosofía y, para regresar, perdón, y la ética médica que estamos hablando acá es una rama de la ética aplicada que estudia los principios morales que deben regir la práctica de la medicina. No se trata solo de respetar las leyes o normativas, sino que actuar con integridad, justicia y humanidad. La ética médica, ya lo estamos comentando rápidamente, son conjuntos de principios y consideraciones. Es una disciplina que genera o que se ocupa del estudio de los actos médicos. Rápidamente les quiero llevar a que la ética está relacionada con la deontología que establece lo que se debe y lo que no se debe hacer. Acá está, les quiero mencionar qué cosas son las virtudes dentro de la profesión sanitaria. La virtud, según este filósofo, es el hábito de hacer el bien. Entonces, nosotros debemos ejercer lo que dice acá, que es la ética de la virtud. Eso es lo que justamente desde Aristóteles él recomendaba, la ética de la virtud. Y esta virtud está asociado con los valores humanos, que son conceptos universales. Rápidamente vamos a mencionar acá algunos valores y virtudes como la dignidad, la lealtad, la excelencia, la responsabilidad, la prudencia, la honestidad, etcétera. Todos estos valores y la empatía, que es fundamental para hacer un buen acto médico. Las virtudes son rasgos adquiridos que varían de individuo a individuo, responden a los roles sociales, son sensibles a los detalles, facilitan la búsqueda de objetos valiosos, generan y hacen posible vivir bien, se manifiestan en el comportamiento, se basan en el conocimiento y están plenamente motivados. Los principios de éticas en medicina, el rol de la ética médica, el rol de la medicina. Acá lo tenemos, la ética médica orienta la conducta de los médicos, la medicina se orienta en el respeto a la vida y los principios y valores éticos van a llevarnos a los principios y valores en la salud y en la medicina. Los principios, como mencionaba, son, mm, acá los vamos a decirlos rápidamente: justicia, que creo que todos sabemos son los de valores o principios de la bioética, la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía, la dignidad, que es quizás el más importante, los derechos humanos y la solidaridad. ¿Qué cosa es la bioética? Es un término que se define como la ética de la vida y que combina los principios de la reflexión filosófica y que nace justamente por el desarrollo de la biotecnología. La UNESCO define la bioética como el estudio sistemático interdisciplinario para la resolución de los problemas planteados con los avances tecnológicos. Entonces, la bioética ha desarrollado muchísimo en los últimos años justamente al avance de la biotecnología. Y es un campo interdisciplinario, rápidamente me voy a avanzar hasta acá, que justamente la llegada de todas estas tecnologías nos han hecho que la bioética sea un elemento fundamental para el trabajo del profesional médico. ¿Y cuáles son los 4 principios? Ya lo dijimos: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y el principio de justicia. De ellos, el que tiene la prioridad siempre es la autonomía del paciente. Acá está la descripción de cada uno de ellos y por qué Tong y Bergson los escribieron, los principios de la bioética, y el concepto de dignidad humana, que creo que es uno de los más importantes y uno de los más olvidados. La dignidad es un principio básico de la vida
y de los derechos humanos, y que está no solamente en las normas internacionales, sino en la Constitución peruana. Voy a ir rápidamente porque voy a mencionarlo. El concepto de dignidad no es nuevo y en las últimas décadas, junto con lo de los derechos humanos, se ha convertido en una agenda importante. Quiero mencionar rápidamente que la noción de dignidad asume como punto de partida estos tres postulados. La afirmación de que el hombre o la persona humana es el valor más importante, el reconocimiento de que la libertad y racionalidad son los valores constitutivos y la aceptación de que todos los hombres son básica y esencialmente iguales. Eso es la base de la dignidad humana. Ese es un valor fundamental y acá está desde la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Estas son todas los documentos en el que eh, la dignidad humana es un ente fundamental. Y en el plano nacional, la Constitución del 93 justamente habla de la dignidad humana, así como la Ley General de Salud. La consagración de la dignidad humana se yergue como el principio de los principios que justifica la protección de la persona humana, si bien su alcance universal fue la respuesta de la comunidad internacional a los crímenes cometidos bajo el régimen nazi. A raíz de esos hechos terribles, justamente este concepto de dignidad se hace muy importante en el mundo en general. Hablamos de los derechos humanos muy rápidamente porque yo creo que ya ustedes conocen los derechos humanos como parte fundamental y que es en el tema de la salud es un derecho que es universal, indivisible, integral, irrenunciable e inalienable. Acá tenemos todos los documentos donde trabajaron y son importantes el tema de los derechos humanos. No los voy a mencionar porque son muchos. Rápidamente voy a ir hacia la Constitución Política del Perú, donde habla el tema de la salud. El artículo 1 habla justamente la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Eso dice la Constitución Política del Perú. En el artículo 2 habla de los derechos fundamentales de la persona, donde habla de la vida, la igualdad ante la ley, habla también el Estado se hace responsable de garantizar el derecho a la salud, las prestaciones y en los artículos 7, 9, 10 y 11 se refiere el derecho a la salud y dispone que es el deber del Estado regular y promover la salud. Acá la Constitución del 93 consideraba que la salud no era un derecho fundamental. En el Tribunal Constitucional en el año 2016 hace un reconocimiento especial declarando justamente a la salud como un derecho fundamental. Y la ley que todos las conocemos, la Ley General de Salud, que justamente lo que eh, impera o genera en los servicios médicos, los productos farmacéuticos, la salud laboral, información, publicidad y seguridad. Estos son las recomendaciones o el reglamento de la ley de salud a la cual todos nos debemos. Esta ley del Ministerio de Salud es la Ley General de Salud del 97. La protección de la salud es de interés público, por lo tanto es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. Rápidamente vamos a ir todos estos son los artículos donde justamente hacen la defensa de los ciudadanos y todos los acápites que no las voy a mencionar. Lo único que voy a decir acá es que la presente Ley General de Salud establece que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La deontología médica
que procede es la ciencia del tratado de los deberes. ¿Y qué es lo que hace? Justamente es el deber de todos y cada uno de los médicos con nuestros pacientes, fundamentalmente. No solamente con los pacientes, sino con la población en general. Entonces, la deontología es el conjunto de principios y reglas que deben inspirar y guiar la conducta de todos y cada uno de los médicos. Rápidamente les voy a mencionar que el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico es el que justamente nos rige y el cual debemos tenerlo presente siempre, ¿no? Voy a mencionar acá que la deontología establece qué deben y qué no deben hacer los médicos. El Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú contiene un conjunto de orientaciones, preceptos cuyo cumplimiento garantiza un ejercicio profesional digno, autónomo e integral de sus miembros en el marco del respeto a los derechos de los pacientes. Rige para todos los colegiados y concierne al ámbito de su moral personal y profesional. Voy a ir rápidamente. Acá voy a pasar y voy a hablar justamente del Código Ética del Colegio Médico. En su sección segunda, es deber del médico desempeñar su profesión competentemente. El artículo 2, el médico no debe propiciar modalidades de trabajo que atenten contra la relación médico-paciente. El artículo 3, el médico debe conocer y acatar las normas. El médico tiene derecho a reclamar condiciones adecuadas. Y el artículo 5, el médico debe informarse permanentemente sobre los medicamentos. Quiero mencionar un hecho fundamental que nos rige en el momento que nos colegiamos y que es el juramento hipocrático. Eh, eh, como bien sabemos, Hipócrates es considerado el padre de la medicina, pero la pregunta que yo hago, sobre todo a los jóvenes, ¿cuántos de ellos han leído y recuerdan, si es que lo leyeron alguna vez, el juramento hipocrático? Entonces, es el documento y el legado más importante de la historia de la medicina y es además parte de cuando nosotros nos graduamos. Tenemos que supuestamente conocer el juramento. Y acá lo dice, ¿no? Acá lo dice, entre los valores sustantivos del juramento hipocrático, explícitamente señalado en su texto, figuran la gratitud, la voluntad de auxiliar, la justicia, la honestidad, el respeto por el ser humano, por la vida, la santidad, la integridad y la confidencialidad. El juramento hipocrático es un texto ético que recoge las obligaciones morales de los médicos para con sus pacientes, con el objetivo de orientarlos en su labor profesional. Acá, justamente en el anexo 1 del Código de Ética del Colegio Médico, dice que para efectos de graduarnos, de matricularnos, nos solicitan los documentos, el estatuto, así como haber asistido al seminario del Colegio de Ética y Deontología. Y justamente también haber y conocer el juramento hipocrático. No sé si lo están pidiendo, exigiendo en el colegio médico, no lo sé. Entonces, el código de ética establece explícitamente que un médico debe prestar el juramento profesional. Sin embargo, muchos médicos nunca lo han leído detenidamente ni han reflexionado sobre los puntos individuales y sobre cuál debería ser su actitud hacia los colegas y hacia los pacientes. Otro de los médicos es Galeno y lo que voy a hablar ahora es del acto médico. ¿Qué cosa es el acto médico? Es una actividad de evaluación diagnóstica, pronóstica o de prescripción o ejecución de medidas terapéuticas relativa a la salud de las personas. El acto médico lamentablemente está en problemas actualmente a raíz de un problema, de una resolución, de un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso de la República, donde se habla del acto médico odontológico, lo que ha generado un problema a nivel nacional y esperemos que eso se revierta en algún momento. El acto médico es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de su profesión.
es justamente el resultado del conocimiento que tiene, la experiencia y la expertise o la pericia del médico. Es una relación libre entre el médico y el paciente. Laín Entralgo, un estudioso español, habla de 5 momentos del acto médico: afectivo, cognoscitivo, operativo, ético y finalmente social. Él menciona estos puntos importantes para la acción o definición del acto médico. Entonces, como bien lo dije, se define como el conjunto de acciones que recibe el paciente en los servicios de salud relacionados con el acto profesional de la salud con el objeto de recuperar justamente la salud. Es un concepto en evolución y en él está justamente escrito en la Ley General de Salud y en el Código de Ética del Colegio Médico. Normas y declaraciones éticas que rigen el acto médico: el Código de Ética, el Código Internacional de Ética Médica, el juramento hipocrático, la Declaración de Ginebra, la Declaración de Lisboa, la Declaración de los Derechos del Paciente. Rápidamente voy a ir a hablar algunos temas. Me voy a pasar a esto porque toqué muchos puntos, pero quiero, ¿cuáles son las características del acto médico? Profesionalidad: solo el profesional de la medicina puede efectuar el acto médico. Ejecución: sujeta a normas de excelencia. Objetivo: curación y rehabilitación del enfermo, y licitud, de acuerdo a las normas legales. Componentes de la formación de un médico: valores profesionales, fundamentos científicos de la medicina, habilidades de comunicación social, habilidades clínicas, salud de la población y sistema. O sea, tiene que conocer todo lo que significa la salud poblacional, los sistemas de salud y el manejo de la información. Esos son los componentes importantes del ejercicio de la formación de un médico. Voy rápidamente a hablarles de algunos temas importantes como la relación médico-paciente. Es la esencia del ejercicio de la medicina, es el núcleo central del acto médico y es el eje vertebrador de la acción médica. La relación médico-paciente es un proceso, obviamente, que tiene que ser cuidadoso y definitivamente el médico tiene que tener un saber del paciente. La relación del médico-paciente es entendida como una relación interpersonal con connotaciones éticas, filosóficas y sociales. Es una relación entre personas, debe ser beneficiosa para ambas partes. Y por el otro lado, el médico obtiene beneficios del paciente, pero para ello es necesario que lo vea como un ser humano, como un ciudadano. Quiero mencionar, acá están rápidamente, esto no quiero mencionarlo con mucho. Lo que decíamos, vivimos una verdadera deshumanización de la medicina y es fundamental en la relación médico-paciente el concepto de empatía y el concepto de compasión, que son dos conceptos que se están olvidando y hay estudios que hablan justamente que el concepto de compasión aumenta la adherencia del paciente, mejora la calidad y seguridad de la atención médica, aumenta los márgenes financieros y previene el agotamiento de los médicos. Hay estudios incluso que hablan que la empatía, el concepto de empatía y compasión mejora la cicatrización de las heridas, según estos estudios que han realizado. Eh, ¿Cuáles son los 5 momentos de la relación médico-paciente? Fundamento móvil para acudir al médico, momento cognitivo del diagnóstico, el momento operativo, que es el tratamiento, momento afectivo, que es la relación que se da entre el paciente, entre el médico y el paciente, y el momento ético-religioso, donde justamente hay ese intercambio de los principios morales, tanto de parte del
paciente, pero también sobre todo del médico. Esos son los 5 momentos de la relación. Finalmente, hay otro tema que es fundamental, que es la mala praxis. Se define como la omisión por parte del médico de prestar apropiadamente los servicios a que está obligado en su relación profesional. El accionar del médico produce daño, no solamente por omisión, sino por comisión, que es efectuar una acción que está justamente prohibida por la norma. Entonces, en nuestro país, el acto médico está penalizado en base a la protección del bien jurídico tutelado, como la vida, el cuerpo y la salud, y teniendo como el dolo y la mala intención un elemento fundamental para la calificación del delito. Según estudios en Estados Unidos, se producen hasta 250.000 fallecimientos anuales producto de esta mala praxis médica. Estos son todos los documentos que el Colegio Médico tiene en relación a la mala praxis y la salud provoca las lesiones o muertes de un paciente. La principal causa de demandas por negligencia médica son los errores de diagnósticos que representan aproximadamente el 33% de todas las denuncias. Quiero mencionar acá algo que también habíamos hablado cuando estábamos conversando, el gran problema que tuvimos con la pandemia. El Perú desnudó sus sistemas de salud cuando nos afectó esta pandemia en el año 2019. Muchos de los médicos que fallecieron, más de 540 médicos, fueron y fallecieron por no tener las condiciones de salud adecuadas. Y eso generó una revisión de lo que se llama la ética en salud pública. Eh, Se ha discutido mucho en los medios los problemas que hubieron, el mal manejo político, etcétera. No voy a mencionar eso, pero sí que el tema de el mal manejo de la salud, ahí mencionamos este hecho gravísimo, que Perú tuvo la tasa de mortalidad más alta del mundo y planteó la pandemia desafíos sustanciales para toda la sociedad a nivel mundial. Y muchos de estos desafíos han sido técnicos, como el desarrollo de vacunas y terapias efectivas. La gran pregunta que me hago yo es que si la crisis que se generó con el COVID generó o provocó mejoras en los sistemas de salud, revisión de los sistemas de salud, mejoró la fragmentación de la salud en todas las áreas, ¿lo mejoró? Les pregunto, creo que no. Entonces, esta presentación, este slide es justamente para hablar de que cuando hablamos de la medicina en la salud pública, estamos evaluando de otra manera el problema de la salud, porque cuando hablamos de la relación paciente-médico es una relación directa. Cuando hablamos de la relación, lo quiero mencionar acá, entre la asignación de los recursos hacia una gran cantidad de población, generalmente estamos teniendo problemas porque los recursos son escasos y dárselos a gran cantidad de gente. Entonces, eso es un problema. Eh, la medicina privada, según algún estudio, es poco ética debido a que se organiza en función del dinero y no desde las necesidades de los pacientes ni de la sociedad. Es importante señalar que el mencionado comentario se marca bajo el contenido del sistema de salud inglés, que al igual que el de otros países desarrollados, presenta altos niveles de desempeño respecto a calidad de atención, acceso, eficiencia y equidad, cosa que no lo tenemos en el Perú. Entonces, ese es un tema que hay que revisar y que también lo traje acá a colación. El otro tema que también he traído para comentarlo es la ética y la seguridad del paciente, que es un tema que siempre está y que cada vez se habla más. La Organización Mundial de la Salud
¿Qué cosa dice que es la seguridad del paciente? Es la ausencia de daño evitable generada por nuestras acciones. Hay estudios, no solamente en el Perú, de cuánto le cuesta al Estado y a los países. La OMS define la seguridad del paciente como la reducción del riesgo de daño en la atención sanitaria, y la ética es fundamental porque garantiza la dignidad, autonomía y derechos del paciente. Entonces, es fundamental este tema, lo voy a mencionar rápidamente, y acá dice, alrededor de 1 de cada 10 pacientes resulta dañado cuando recibe la atención de salud, y cada año más de 3 millones de personas fallecen como consecuencia de este hecho. Dice acá que más de la mitad de estos daños se pueden prevenir. Acá está, esta es que todos los años la Organización Mundial de la Salud está haciendo estudios. Este año trabajó en relación a los niños. Y finalmente quería mencionar cuáles son los desafíos éticos de la medicina moderna. La convergencia de la nanotecnología, la biotecnología, las neurociencias y la inteligencia artificial hacen eh, que estemos ante situaciones que no sabemos cómo las vamos a manejar. Las preguntas como, por ejemplo, cuáles son los límites de la intervención tecnológica, cómo asegurar la protección de la integridad de la persona, cómo nos afecta la inteligencia artificial, es todas las respuestas que tenemos que hacernos como parte de este grupo de médicos y que estamos preocupados por la ética. La OMS promulgó la digitalización de la medicina en el año 2020 y ha provocado un crecimiento en la implementación de la tecnología en los servicios de salud y en la reflexión justamente en todo lo que es estas tecnologías. Acá, por ejemplo, ha sacado un documento también en relación justamente a la bioética de la autonomía, beneficencia, no maleficencia y de justicia en relación a la inteligencia artificial. Entonces, ellos recomiendan que se deben establecer comités de inteligencia artificial en todos los hospitales y en todos los centros de salud, porque ya eso es algo que nos está llegando, la Entonces vamos salud a cada vez empezar. tiene... ¿Alguien eh, podrá tomarme foto? Jeremy, ¿tu celular tiene cámara? Acá está justamente ¿Capta? lo que dice la bioética, ¿Puedes cuál es tomarme foto la mientras inteligencia artificial, hago los como que te principios, vives la comiendo? autonomía, no maleficencia de cada uno de En los el informe elementos de la tenemos que mandar las inteligencia fotos. artificial. Ya presenté el Y informe de por noviembre, último, la falta el de diciembre. singularidad como un nuevo paradigma. Realmente lo ¿Qué cosa es la presento singularidad? cada día Según 15 este presento el psiquiatra y informe del mes filósofo, él habla anterior. que la singularidad O es sea que cuando ya la debería haber inteligencia presentado el artificial de 20 supere la y con toda la capacidad del ser seguridad que hemos humano. tenido Entonces, Adriento no he podido. eh, Stephen Hawking en el año 2024 dijo que el desarrollo de la inteligencia artificial va a significar el fin de la especie humana como los conocemos. Hace poco yo estuve en un evento en Madrid donde estuvo un experto, Ruth Corswell, de Me inteligencia envías una artificial. fotito de las que has En tomado. Ya. 2035, la interfaz cerebro nube se iba a dar, y que no íbamos a necesitar ya las computadoras ni los celulares, porque se iba a integrar la nube con nuestro cerebro. Eso es lo que se está planteando. Entonces, todo eso nos genera una serie de cuestionamientos y estudios. Conclusiones a los cuales les quiero comentar. Vivimos en una época de deshumanización. El ejercicio médico se basa en la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Es deber del cirujano ver en el paciente a la persona integral que ante la enfermedad requiere su ayuda. El respeto a la dignidad humana es fundamental, y la justicia tiene que ver con una distribución adecuada de los recursos. Al hacer y mantener tres compromisos con la práctica de la medicina basada en evidencia, con la primacía de los intereses, con la medicina como un muy buen público, creemos que podemos llegar a un buen manejo y a un buen trato con los pacientes. Y acá finalmente digo, síntesis de la relación filosofía-medicina. La medicina y la filosofía han convergido históricamente en la búsqueda de la verdad sobre el ser humano, ampliando nuestra comprensión de la salud
como un fenómeno holístico y multidimensional. Quiero agradecer nuevamente al doctor, a todos los médicos de esta asociación que nos han invitado a esta presentación y quiero acá terminar diciendo lo que Rabindranath Tagore dijo: soñé que la vida era felicidad, desperté y vi que la vida era servicio. Serví y encontré la felicidad. Si no puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, consuela. Un médico egipcio, Imhotep, lo decía. Finalmente, la historia ha llegado a un punto en que el hombre moral, el hombre íntegro, está cediendo cada vez más espacio, casi sin saberlo, al hombre comercial, al hombre limitado a un solo fin. Este proceso, asistido por las maravillas del avance científico, está alcanzando proporciones gigantescas con un poder inmenso, lo que causa el desequilibrio moral del hombre y oscurece su costado más humano bajo la sombra de una organización sin alma.